Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy interesante. He leído muchísimos de sus mensajes y sé que están muy interesados en la provincia de New Brunswick por el nuevo programa de inmigración que salió. En este video les quiero contar mi perspectiva y qué tal me pareció New Brunswick, pero esta es solo la mitad de la tarea. Ustedes van a tener que hacer la otra mitad porque recuerden que la investigación acerca de la provincia a donde se van a mudar es muy importante para ustedes. Bueno, quiero contarles un poco de mi historia. Tengo la fortuna de conocer las 3 ciudades más importantes de la provincia de New Brunswick, las cuales son Fredericton, que es la capital, Moncton y Saint John. Sin embargo, solamente he vivido en una de ellas, que ha sido en la capital, y mi primer año viviendo en Canadá lo disfruté en Fredericton. Para no hacer la historia muy larga, les cuento, como les he contado en otros videos, llegué aquí a Canadá a hacer mi grado 12, fui estudiante de intercambio y lo cursé en Fredericton High School, que es uno de los high schools más reconocidos de toda la provincia y obviamente de Fredericton. En este primer año tuve la oportunidad de conocer Fredericton en su totalidad y varias otras ciudades de New Brunswick que la verdad a mí me gustaron muchísimo. Además, ser estudiante de intercambio me brindó la oportunidad de compartir y vivir en una familia totalmente canadiense, lo que me dio a mí una perspectiva real de cómo era la vida aquí en Canadá antes de sumergirme a tomar la decisión de venir a vivir aquí. La verdad es que les cuento que la familia con la que viví les gustaba salir mucho, obviamente eran nacidos y criados en Fredericton o en New Brunswick, lo que me dio a mí una experiencia muy completa acerca de culturas, de lugares, mejor dicho, una experiencia muy completa como les digo, y que por eso puedo darles a ustedes una opinión muy buena acerca de New Brunswick. Les cuento que New Brunswick es una provincia muy peculiar porque yo diría que es una de las más reconocidas al lado de Nueva Escocia cuando se habla acerca del Atlántico de Canadá. Al igual que Halifax, Fredericton juega un rol muy importante para el Atlántico de Canadá y para todo Canadá. Primero que todo quiero recordarles, si ya saben, o contarles que New Brunswick, obviamente como les dije, es muy peculiar porque es la única provincia bilingüe. Esto lo tienen que tener muy en mente porque obviamente les va a abrir las posibilidades laborales si ustedes manejan el inglés y el francés comparado al resto de Canadá. A pesar de que Canadá es bilingüe, es un país considerado bilingüe y tiene el manejo de los 2 idiomas, en New Brunswick es mucho más frecuente y más significativa esta presencia francófona. Por ejemplo, en mi high school, en mi colegio, les quiero contar que la mayoría de mis compañeros hablaban inglés y francés, ambos fluidos, conversacionales, y podían hablar en ambos idiomas perfectamente y no tenían ningún problema. Lo que hace que obviamente en el campo laboral, si estos estudiantes eran de high school y salían preparados con ambos idiomas, pues obviamente hay una exigencia de ambos idiomas en el campo laboral mucho más fuerte. Comparado con Charlottetown, que tú por ejemplo en las calles escuchas muy poco francés y lo que más se habla es inglés, en Fredericton tú puedes escuchar mucho más frecuentemente en las calles, en un centro comercial o en un restaurante, escuchar el francés. Es por esto que muchos empleos específicos requieren que hables los 2 idiomas, o obviamente te pueden dar un plus si tienes el manejo de ambos. Recuerden que es una provincia bilingüe, por lo cual esperan que una persona hable los dos idiomas. Sin embargo, no se estresen si definitivamente solamente tienen el inglés, pues seguramente van a conseguir algunos trabajos, pero si tienen la oportunidad de hablar el inglés y el francés, les va a facilitar mucho más el proceso en esta provincia. Como les pude mostrar en el tour que hice en Fredericton, que si no han visto el video se los dejo aquí arribita, Fredericton también cuenta con 2 centros comerciales, sin embargo, a comparación de Charlottetown, estos son mucho más grandes y con tiendas más importantes. Además, hay también muchas tiendas alrededor de toda la ciudad y el servicio de transporte es mucho más completo y más eficaz. Obviamente, como Fredericton es la capital, como les digo, y es muy urbana, comparado a Charlottetown, la población es muchísimo más grande. Vivir en Fredericton me dio la oportunidad de conocer tanto UNB como St. Thomas, que son las universidades más importantes y reconocidas de Fredericton, y también me dio la oportunidad de conocer el college NBCC, que si no han visto mi video acerca del NBCC, se los dejo aquí arribita para que lo chequen y si les gusta, para que apliquen y puedan ir a vivir a New Brunswick. Bueno, obviamente les hablo un poco más extenso acerca de Fredericton, pero esto no quiere decir que sea la única ciudad de New Brunswick. Fredericton a mí me parece muy bonito, pero como les cuento, en mi perspectiva me parece muy familiar comparado con Moncton, que sería como una ciudad un poco más tecnológica y más movida.
Y por último tenemos a Saint John, que es una provincia un poco más industrial, más trabajadores. Ustedes van a poder llegar a Saint John y darse cuenta que huele un poco como a fábrica, como a humo, pero sin embargo esto no le quita la belleza a esta ciudad. Al igual también en Saint John van a poder encontrar sucursales de UNB y esto es muy importante para que al momento de ustedes aplicar verifiquen en qué campus les va a tocar. En muchos otros videos, sobre todo hablando del college, yo les recomiendo que de pronto busquen la capital de ese lugar o de esa provincia. Sin embargo, esta es la excepción. Yo no les podría decir que no se muden a ninguna de las tres ciudades porque cada una tiene su magia y a pesar de que las tres son muy diferentes, las tres tienen muchísimas oportunidades. Bueno, ahora seguramente la pregunta que ustedes se hacen es, si hablo tantas bellezas de Fredericton, ¿por qué no estoy viviendo allá y por qué estoy viviendo en Charlottetown? Y la verdad es que la respuesta más concisa sería el precio de la universidad. Sin embargo, a mí me encanta Fredericton, es una de mis ciudades favoritas, pero llegué aquí por los precios de UPI y pues obviamente me enamoré de Charlottetown. Si tuviera que en algún punto mudarme e irme de Charlottetown, la verdad es que obviamente me gustaría vivir en Fredericton y me gustaría volver a Fredericton. Como les digo y como les dije anteriormente, es una de mis provincias favoritas, es una de mis ciudades favoritas y la calidad de vida no cambia tanto con respecto a Charlottetown, pero sí obviamente la universidad. Yo sé que este proceso de selección de provincia no es fácil porque obviamente muchas veces no existe la posibilidad de venir a conocerlo con sus propios ojos y ustedes se tienen que guiar por videos o por lo que encuentren en internet. Sin embargo, hagan esta tarea y esta investigación muy bien porque obviamente la provincia que ustedes escojan es la que les va a brindar las oportunidades y es la que se va a adaptar a su estilo de vida. Y también una mala decisión a la hora de escoger una provincia les pueden quitar las ganas de venir aquí a vivir a Canadá. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuéntenme si ya viven en Fredericton, si ya viven en New Brunswick o si definitivamente comparten ese amor por New Brunswick como yo. Recuerden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!